Hola Iván, buenas tardes. Efectivamente, ha habido este ataque israelí, dice una fuente de este país, contra nada menos que la Asamblea de Expertos cuando se encontraba votando, deliberando quién puede ser el próximo líder supremo de esta República Islámica, o sea, el sucesor del Ayatollah Ali Khamenei, asesinado el pasado sábado al comienzo de esta ofensiva aérea conjunta de Israel y Estados Unidos. Entonces vemos que lo que dice la televisión iraní oficial es que los que se encontraban en el interior, se trata de una asamblea que está integrada por 88 clérigos musulmanes, chiitas, quienes son los encargados de nombrar al próximo líder supremo. Parte de ellos se encontraban en el edificio que está situada en la ciudad santa de Qom, y entonces fue que el lugar fue atacado por las fuerzas aéreas israelíes. Todo esto como una parte de lo que serían intentos israelíes, también estadounidenses, de dificultar lo que puede ser una transición ordenada del poder en el interior de esta República Islámica. Vemos que también durante la jornada de hoy fueron atacados objetivos como puede ser el lugar central de la presidencia de Irán, donde también estaba el líder supremo, el propio Ali Khamenei. Ese complejo enorme fue totalmente destruido, al menos en determinadas zonas, y esto después de un ataque masivo con un gran número de bombas lanzadas por la aviación israelí. También decenas de aviones de este país habrían participado en esa operación. Esto cuando vemos que lo que acaba de asegurar el presidente Donald Trump es que ya lograron el terminar con todo lo que sean las fuerzas aéreas de Irán, las fuerzas navales, también los radares, las fuerzas antiaéreas. También dice Donald Trump que cada vez tienen ya menos plataformas de lanzamiento de misiles, y esto cuando este es aparentemente un objetivo central de la campaña aérea masiva que están realizando Estados Unidos e Israel estos días, sobre todo en el lado occidental de Irán, y esto para poder terminar totalmente con estas plataformas de lanzamiento de misiles, y de esta manera intentar impedir, garantizar que Irán no pueda seguir con estos ataques, ya sea contra Israel, ya sea contra los países árabes aliados de Estados Unidos. Iván. José, ¿ya se puede hablar de una guerra regional? Bueno, vemos una guerra, vemos un conflicto en el cual ya hay más de una decena de países implicados. Vemos que Irán, y esto asegura Donald Trump, que para él ha sido la gran sorpresa de esta guerra, ver cómo ataca a países árabes que hasta ahora son calificados, de hecho, por Irán como países hermanos. Dice Donald Trump que esto muestra la maldad de este régimen, y vemos que efectivamente siguen los ataques contra países árabes, como pueden ser Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, también Kuwait, Omán, otros países. Omán, destacaba Donald Trump el hecho de que es el país que intentó mediar, lograr impedir este acuerdo, y ahora dice Donald Trump, este es el agradecimiento que recibe de Irán, ser atacado. Vemos que hay instalaciones energéticas de petróleo, de gas, que son atacadas por Irán en distintos países. Vemos también que son lo que son embajadas
representaciones diplomáticas. Por ejemplo, Estados Unidos ha tenido que cerrar lo que son su representación, su embajada en Arabia Saudita, también en Kuwait, después de ataques contra estos lugares. Vemos que también hay ataques contra bases de Estados Unidos, pero aparentemente lo que dicen en Irán es que para ellos lo inaceptable es que existan estas bases estadounidenses en estos países. Esto a pesar de que estos países dijeron, inclusive antes de la guerra, de que no iban a permitir ni a Estados Unidos ni a Israel utilizar sus espacios aéreos para realizar ataques en el interior de Irán. Y entonces ahora estamos viendo que después de estas consideradas por estos países agresiones inaceptables, es que están pensando estos países cómo tomar represalias contra Irán. O sea, esta posibilidad que sería totalmente inusual está ahora sobre la mesa. Hay que pensar en, por ejemplo, una posibilidad que hace poco habría parecido totalmente irreal, que puedan países árabes como Arabia Saudita u otros el coordinar sus ataques con Israel, con Estados Unidos. Y todo esto ahora hay que ver qué es lo que va a ocurrir en los próximos días y si estos países pueden de alguna forma decidir atacar a Irán. Y bueno, ¿cómo se explica que los mismos países que advertían contra un ataque a Irán pues hayan terminado convertidos en ese blanco principal de esta respuesta tan agresiva? Dentro de la lógica iraní, el ataque a las bases a las bases de Estados Unidos que están en estos países es un objetivo legítimo que aparentemente habían adelantado en caso de un conflicto en las conversaciones que se mantuvieron desde antes. A mí me parece que en el fondo también la intencionalidad iraní es que estos países del Golfo puedan de alguna forma generar una suerte de presión hacia Israel, pero especialmente hacia Estados Unidos, con quien mantienen muy buenas relaciones, para detener la escalada. Esa era la hipótesis al comienzo del conflicto, ¿no? Un poco el sábado, el domingo. Lo que hemos visto en las últimas horas es el deterioro de la situación en Bahrein, en Qatar, en Emiratos Árabes, que ha interrumpido sus relaciones diplomáticas, por lo que este escenario se aleja este escenario y el que se acerca es un poco más complejo, que es la posibilidad de una intervención de estos países en el conflicto. Irán ya llevaba décadas advirtiendo que iba a atacar a esos países que albergaran bases estadounidenses. Quizás lo que estamos viendo es una represalia que ya estaba siendo esperada o quizás una escalada que incluso Teherán podría no controlar. Bueno, esto era una posibilidad que estaba sobre la mesa, ¿no? En las últimas semanas vimos cómo en el contexto de las negociaciones, llamativamente, ¿no? El principal país que fue el que estuvo presionando para evitar que Estados Unidos cometa este ataque fue Arabia Saudita. Sin duda esto se dio en primer lugar por la búsqueda de una suerte de estabilidad, ¿no? Ansiada en la región, pero también conociendo estas posibles consecuencias que podría traer, ¿no? Creo que también uno de los factores que Irán no controla directamente y que tampoco controlan los países del Golfo, sobre los cuales hay que tener en cuenta en las próximas horas, es qué pasa con las poblaciones chiitas que viven en otros países del Golfo y que, como hemos visto tanto en Erbil, en Irak y también en Manama, en Bahrein, han comenzado a levantarse contra las autoridades, a rebelarse, a manifestarse en contra de las autoridades del lugar, ¿no? Said, ¿cuáles son esos países que quizás son los más vulnerables o no tienen tanto poder para responder a estos ataques? Por el lado, ninguno de los países del Golfo, excepto Arabia Saudita, está en condiciones de responder a gran escala al poderío iraní. Digamos, sin duda, Irán es el país mejor pertrechado en esa zona del Golfo, por supuesto, después
de Israel, digamos claramente, y Arabia Saudita, que tiene una altísima inversión en materias de defensa. El resto de los países son mucho más vulnerables, como lo hemos visto en las últimas horas, ¿no? A los ataques de Irán. Luego de la muerte del líder, el ayatolá Ali Khamenei, ¿qué cambia en esta lógica del régimen o por lo menos lo que hemos conocido nosotros? ¿Esto fortalece una cohesión interna o quizás está abriendo grietas dentro del mismo sistema allí en Irán? La impresión es que esto, digamos, a ver, la muerte de Khamenei, una persona que tenía más de 86 años, digamos, era una cuestión que estaba sobre la mesa para los políticos iraníes desde hace ya por lo menos una década. Entonces, esa sucesión de Khamenei, contrario a lo que me parece que esperaba Estados Unidos, no generó un escenario de caos en todo el país. Estamos hablando de un país que tiene un control muy estricto de la calle, especialmente de las protestas de masa a mí para acá, 2022 para acá, tiene un control muy fuerte de la calle, en el sentido policial, guión militar del término, ¿no? Por lo que la sucesión estaba de alguna forma asegurada, ¿no? No veo que esto genere una gran conmoción en el gobierno iraní de forma tal que esto sea algo totalmente inesperado o que genere un caos en el gobierno en absoluto. Said, si hablamos del tema militar específicamente, la Guardia Revolucionaria Islámica activó lo que ellos llaman una defensa mosaico con células descentralizadas. ¿Qué tan difícil es poder neutralizar este tipo de modelo militar y qué lecciones se podrían, digamos, haber aprendido con guerras como por ejemplo con Irak y Afganistán? Mi impresión es que la capacidad de fuego, independientemente de estas declaraciones que pueda hacer, digamos, las fuerzas Quds u otros grupos vinculados a la Guardia Revolucionaria, mi impresión es que la capacidad de Irán para generar ataques efectivos por fuera de lo que el propio gobierno de Teherán puede hacer, se encuentra muy debilitado, ¿no? Digamos, a ver, la reducción del poder de Hamas, básicamente la casi destrucción de Hezbollah, el escaso poder de fuego con el que cuentan los hutíes, que son de alguna manera estos recursos con los que cuenta o Contaba. con los que contaba Irán en la región, digamos, creo que ya no están disponibles. Por eso me parece que Irán está jugando una guerra que tiene que ver más con el desgaste que con el largo plazo, ¿no? Y con el poderse apoyar de sus aliados, porque como tú dices, pues ya no los tiene tanto ahí a la mano, va a ser un poco más Exactamente. difícil para Irán. Gracias, Juan Carlos. Pues mire, esta situación es una de esas situaciones donde surgen todo tipo de sentimientos encontrados, de principios que entran en conflicto y por eso es tan difícil de tomar una posición única y clara. Nosotros condenamos, como siempre hemos condenado, la violación del derecho internacional y el ataque a Irán es una clarísima violación del derecho internacional. Al mismo tiempo hemos condenado lo que Irán ha hecho con su población, la violación de los derechos humanos, el sistema represivo, eso lo hemos venido condenando desde hace ya mucho tiempo. Entonces entran en conflicto esos dos principios, la violación del derecho internacional, la violación de los derechos humanos, y por eso es tan difícil muchas veces tomar posiciones claras. Pero en este caso condenamos, como es evidente, una violación del derecho internacional y también lo que advertimos es que la historia nos ha enseñado, pasó en Libia, pasó en Irak, en Siria, que las guerras para cambiar los regímenes políticos generalmente no acaban en democracias y en estabilidad, sino en caos y en más problemas. Y por eso hacemos esa advertencia. Eso es lo que la historia nos ha enseñado. Y al mismo tiempo lo que hacemos es un llamado
algo que mucha gente está haciendo en este momento, que ojalá regresen a la mesa de negociación. Usted mencionaba, Juan Carlos, algo que es muy importante. Estaban negociando, estaban avanzando. Las informaciones que salían de la reunión diplomática era que estaban avanzando. Inclusive hay informaciones donde dicen que ya Irán había aceptado ciertas de las condiciones que les estaban imponiendo. Entonces, ojalá se pueda restablecer esa diplomacia, porque como decía nuestro fundador Nelson Mandela, el arma más poderosa que existe en el mundo es sentarse a dialogar. Estamos, presidente, en el hemisferio occidental a miles de kilómetros del conflicto, pero tal vez para quienes nos ven, lo que está ocurriendo en Irán, lo que está ocurriendo en los países del Golfo, lo que está ocurriendo en Israel, no va a tener un impacto solo en esa parte del mundo. Eventualmente los efectos se sentirán en todo el planeta. Sin duda alguna, por un lado, se sienta un pésimo precedente. Por ejemplo, el asesinato como arma política o como un arma de política exterior. Eso es un precedente terrible. En el caso de nuestra región, de América Latina, esto es una acción que debilita todavía más el sistema multilateral. Y todos los países de América Latina les conviene es un sistema multilateral efectivo y fuerte, porque no somos países poderosos. Tenemos que defendernos con la ley y con el sistema que se creó inclusive después de la Segunda Guerra para preservar la paz. Entonces, esto va a tener consecuencias en el mundo entero. Ya la estamos viendo en la parte económica con el aumento del precio del petróleo, del precio del gas, pero sobre todo lo que más nos preocupa es el precedente, lo que se está creando, porque ayer fue Venezuela, hoy es Irán y mañana, ¿cuál será? Hay una serie de contradicciones entre las razones que da Estados Unidos para hacerlo. El secretario de Estado hablaba hace poco y decía que tenían que atacar primero antes de que Irán lo hiciera, pero el fin de semana fuentes del mismo Pentágono le decían a periodistas, incluidos a los de CNN, que no había información creíble de un ataque inminente por parte de Irán en contra de Estados Unidos. Rubio dice es que iban a atacar a Israel. Aquí muchas veces se busca es una explicación para llevar a la decisión que tomaron que a una situación real, y se habla de falta de comunicación entre los negociadores que al parecer no supieron explicar cuál era el acuerdo y a qué estaba dispuesto Irán. Lo menciono porque muchas veces se dan estos operativos cuando la decisión está tomada y se empiezan a buscar las justificaciones de por qué se toma cierta medida u otra, y eso parece haber sido el caso acá. Así es, Juan Carlos. No, no hay ninguna prueba, ni siquiera un indicio de que Irán pensaba atacar. O sea, ahí no había un peligro inminente. Lo que sí hay es información y pruebas de que las negociaciones se estaban adelantando y estaban avanzando. Entonces, esa aseveración de que se ataca para evitar un ataque se cae de su propio peso. Ahí no hay ningún tipo de prueba de que eso sea así. Y ese es otro precedente que nos parece que es peligroso, porque entonces uno se inventa cualquier excusa para invadir otro país y eso lo acepta el mundo. Entonces, ¿dónde vamos a parar? Mencionó usted el tema de Venezuela. Nicolás Maduro es capturado en un operativo militar, es llevado con Cilia Flores a Nueva York, pero en el poder permanecen los mismos que gobernaban con Nicolás Maduro, pero ahora en coordinación con Estados Unidos. El presidente Trump decía esta semana que tenía una idea similar para Irán, pero murieron la mayor parte de los candidatos que él tenía para gobernar. Algunos hablan de geoeconomía. Esta es una nueva forma de ejercer la política exterior, porque en Venezuela siguen estando en el poder quienes cometieron violaciones graves de derechos humanos con Nicolás Maduro. Y son dos situaciones muy diferentes. Eh, Irán tiene una población de casi 100 millones, son 90 millones,
allá el cambio de régimen no es tan claro. La población es una población desarmada, tienen un sistema represivo muy sofisticado que a menos de que entren soldados como hicieron en Irak o como hicieron en Libia, soldados extranjeros, americanos, el cambio de régimen va a ser muy difícil, de manera que son dos situaciones completamente distintas. Y efectivamente, lo que usted dice es cierto, esa es una de las grandes preguntas que se están haciendo los venezolanos. Hubo un cambio de dictador, que era un dictador no reconocido por su propia gente, lo reemplazaron por Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, que eran los segundos que también pertenecían a ese régimen que ha sido represivo, que ha cometido crímenes de guerra. Entonces la gente se pregunta, ¿dónde está el cambio de régimen? Que vamos hacia una transición. Sí, ojalá esa transición hacia la democracia se pueda presentar y se pueda dar lo más pronto posible, pero para eso se necesita certidumbre, se necesitan fechas concretas, darle a la gente una visión clara de hacia dónde vamos, porque comienza la gente a preguntarse, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Qué pasó y cómo nos va a afectar? Si ven a la misma gente que los estaba reprimiendo, que los estaba en cierta forma atacando ahí en el poder. Entonces, esas son preguntas que se hacen después de que se hacen intervenciones de este tipo, que en el caso de Venezuela también fue una clara violación al derecho internacional. Y lo mismo, los sentimientos encontrados. Todo el mundo se puso, y con razón, muy contento de que Maduro saliera. Todo el mundo quería que Maduro saliera. Pero el cómo, con una violación del derecho internacional y con un precedente que lo estamos viendo repetido en Irán. Habla usted de la historia y pensaba yo en Irak 2002-2003. Estados Unidos inicia una guerra en Irak con información que luego se supo no era cierta, armas de destrucción masiva, para sacar al régimen de Saddam Hussein. Y lo logran, pero la crisis política que viene después abre la presencia de Irán en el mundo y le da a Irán una presencia muy amplia dentro de Irak que comparte la población chiita, musulmanes chiitas que estaban ya en Irak, y cambia la dinámica mundial y estamos ahora en estas. Y en este caso, con un factor adicional, Juan Carlos, y es que la paz en todo el Medio Oriente está en juego. También condenamos los ataques de Irán a los países que atacó apenas fue atacado, países que aparentemente no tenían ninguna complicidad con lo que estaba sucediendo. Ese ataque hay que condenarlo también, porque Irán creo que ahí cometió un gravísimo error. Se hizo a unos enemigos gratis, porque no había por qué atacar esos países. Pero entonces es la paz de toda la región del Medio Oriente la que está en juego. E Irán tiene ya una gran experiencia con sus satélites de generar caos y generar problemas. Entonces, lo que ojalá no suceda, pero puede suceder, es que al final de todo esto estemos peor que antes, o sea que el remedio resultó mucho peor que la enfermedad. Aumenta la preocupación por el suministro energético mundial por un incendio en la gigantesca refinería de petróleo de Ras Tanura en Arabia Saudita. El reino es el mayor exportador de petróleo del mundo. El incendio se originó después de que la metralla de la interceptación de 2 drones iraníes cayera el lunes sobre la refinería. El Ministerio de Energía saudí afirmó que el incendio fue limitado y que se había controlado, por lo que no habría impacto en el suministro. Mientras que Reuters informó que la producción en la refinería se había suspendido como medida de precaución. I just got off the phone with President Trump. It was a roughly 9-minute phone interview talking about the war in Iran. Just want to give you the quotes. He said, quote, "We're knocking the crap out of them.
I think it's going very well. It's very powerful. We've got the greatest military in the world, and we're using it. I asked the president how long he thought this war might last. He said, I don't want to see it go on too long. I always thought it would be 4 weeks, and we're a little ahead of schedule. I asked him if the U.S. was doing more to help the Iranian people reclaim their country than the military strikes, if there was other stuff going on. He said, yes, we are indeed, but right now we want everyone staying inside. It's not safe out there. He also suggested it was about to get even less safe. We haven't even started hitting them hard. The big wave hasn't even happened. The big one is coming soon. I asked the president about the fact that Iran attacked Arab countries in the region, Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, and the UAE. He said that that was the biggest surprise so far for him and his team. Quote, we were surprised. We told them, meaning the Arab countries, we've got this. And now they want to fight, and they're aggressively fighting. They were going to be very little involved, and now they insist on being involved. He said of the Arab leaders of those countries, I know these people, they're tough and smart. The Iranians, he said, quote, shot into a hotel. They shot into an apartment house. It just made them, meaning the Arab leaders, angry. They love us, but they were watching. There was no reason for them to be involved. That was probably the biggest surprise. You have to understand they were living under that dark cloud for years, meaning the Iranian nuclear threat. That's why you could never have peace. I asked, okay, well, who's going to lead Iran now? The president said, we don't know who the leadership is. We don't know who they'll pick. Maybe they'll get lucky and get someone who knows what they're doing. The Iranians, he said, lost a lot in terms of leadership because in the initial strikes, not only was Ayatollah Khamenei killed, but also 49 other Iranian leaders, he said. It was an amazing strike. They got a little bit arrogant by meeting all in one place. They thought they were undetectable. They weren't undetectable. We were shocked by it. They don't even know who's leading them now. We went down 49, he said, meaning 49 leaders on the leadership chart there. We don't know who's leading the country now. They don't know who's leading. It's a little like the unemployment line. The president said that they tried to make a deal with the Iranians, but we couldn't make a deal with these people. He said every offer was met with a walk back of a previous offer. They had all that enriched stuff, he said, referring to uranium. They looked at redoing it there. This is after the strikes last June. But it was in such bad shape, the mountain had basically collapsed. The president said, this is the way to deal with Iran. We don't have to worry about agreements. He talked about all of the years, decades of killing and IEDs and all the destruction that Iran has wreaked on the United States and other countries. He said people in the military walking around with no legs, walking around with no arms, their faces shattered. He said that today's military operation was of a piece, part of a larger campaign. We took out Soleimani last time. That's referring to the Iranian general Qasem Soleimani. He was an unbelievably violent, vicious general. Hitting him, he said, was a big move. If that didn't happen, then you might not have Israel today. Israel might not exist. Then he referred to Midnight Hammer, the strike against the Iranian nuclear facilities last June. They were a month away from having a nuclear weapon. He criticized Obama's nuclear deal with Iran. He said it gave all the power to Iran. They would have had a nuclear weapon 3 or 4 years ago. They would have used it against Israel. They maybe would have used it against us. In the latest talks, he said the Iranians, quote, weren't willing to give us what we asked for. They should have done it. So it's going good, the president said before getting off the phone. In an interview with Fox News, Israel's prime minister told Sean Hannity that the U.S.-Israel war with Iran will not be endless. I hear the people are saying, we're going to have an endless war here. You're not going to have an endless war. Now, of course, it's up to the people of Iran in the final count to change the government. But we are creating, America and Israel together are creating the conditions for them to do so. I said it could be quick and decisive. It may take some time, but it's not going to take years. It's not an endless war. In fact, it's an effort right now to achieve the peace that we all yearn and pray for. And I think together
we'll achieve it. And I think peace between Israel and Saudi Arabia would be really possible and probably very close once this thing happens. So this is a gateway for peace, for a broader peace, and I believe that we can achieve it. Netanyahu's interview aired after President Donald Trump told CNN the big wave of U.S. attacks on Iran is yet to come, as Iran has continued its strikes on U.S. allies in the Middle East. The 10,113 meeting of the Security Council is called to order. I would like to take this opportunity to pay tribute on behalf of the Council to the delegation of the United Kingdom for its service as President of the Council for the month of February. I'm sure I speak for all members of the Council in expressing deep appreciation to the entire United Kingdom team for the great diplomatic skill with which they conducted the Council's business last month. The provisional agenda for this meeting is maintenance of international peace and security, children, technology, and education in conflict. The agenda is adopted. Just walk us through what we've got here. Moving to this area, this is an attack, suicide drone developed by the Iranians. It's called Shahed 136. It has a range of over 2,500 kilometers, and we've intercepted hundreds of these over the last 2 or 3 days. One of the things that, as a resident here, one of the things that is scary, shocking, is to hear these booms, these thuds, which are the interceptions, obviously, of these missiles or these drones that have been coming in. Can you just describe how high up those interceptions are? Because at times people will feel that they're very close to them, of course, particularly when it's the middle of the night. Yeah, we repeatedly announce to the public that if they hear those sounds, they hear those bombs or popping sounds in the air, it's basically a comforting signal, because it means the air defense system are working as supposed to, and it's actually doing its job by intercepting or destroying those threats. So if they hear those noises, they should feel comfortable.